Hola, buen día familia, bienvenida a Vino Nuevo. Bueno, hoy queremos que abras tu Biblia a Daniel capítulo 3, versículo 1 en adelante y vamos a poder navegar y ver cómo Dios fue fiel con unos jóvenes hebreos que no se doblaron ante una estatua y siguieron firmes en las promesas de Dios para su vida. Y cómo ellos fueron echados al fuego y cómo en el fuego ellos pudieron crecer en fe y darse cuenta que en el fuego Dios estaba caminando con ellos. Te invito a que me acompañes. Bueno, antes que nada quiero agradecer sinceramente a nuestros pastores Mike y Hannah Richards por darme la oportunidad de estar aquí en Campus Kessler. Reciban saludos del West. Quiero decirles, somos una iglesia. Tan es así, es tan increíble. A veces estamos desfasados 5 minutos cuando mandan la señal. Y hay veces que me dice Mike, ¿sabes qué? Se prolongó la oración, el Espíritu Santo está pegando increíble acá en Kessler. Y yo le digo, acá también. Entonces es tan increíble cómo podemos estar en diferentes lugares, pero conectados en un mismo espíritu. Entonces reciban saludos de Campus West. Y hoy vamos a seguir con la serie basada en el libro de Daniel. Entonces acompáñame a aprender o abrir tu Biblia a Daniel capítulo 3 versículo 1 en adelante. Y mientras lo hacen, me gustaría darte un poco del contexto del que vamos a hablar y también un poco de cosas que hemos ido aprendiendo en esta serie en el capítulo 2 y capítulo 1. Bueno, Daniel, ¿quién es Daniel? Daniel fue un joven hebreo que fue fiel a Dios. Fue conocido por su vida de oración y más que nada por su forma o su habilidad de poder interpretar sueños y visiones. Daniel escribió o recopiló este libro cuando tenía entre 70 y 85 años de edad. Él ya un anciano sabio con décadas de fidelidad a Dios en medio de un imperio pagano, pero más que nada décadas de fidelidad a Dios en un exilio. Por eso es importante, qué increíble que en medio de un exilio él sigue siendo fiel a Dios. De tantos años él sigue siendo fiel a Dios. Y este es el autor de este libro. Y todo comienza en el año 605 antes de Cristo, cuando el rey Nabucodonosor inicia su reino sobre el poderoso imperio babilónico. Y en el capítulo 1 vimos la semana antepasada cómo Daniel y sus amigos fueron exiliados a Babilonia. Y en medio de ese exilio ellos pudieron experimentar la fidelidad de Dios. Cuando se les ofreció carne y vino de la mesa del rey, ellos decidieron, diga conmigo, no contaminarse. Ellos decidieron no contaminarse y lograron convencer al encargado que el rey había puesto sobre ellos para que en lugar de comer carne y vino, ellos pudieran comer legumbres y tomar agua. Y después de 10 días, para sorpresa de todos, su apariencia era mejor. Fueron hallados cada uno de ellos más sabios, 10 veces más sabios que todos los que estaban ahí. Y vaya que estaba codeando con puro sabio. Y eso nos muestra que el enemigo siempre va a poner carne y vino a nuestra mesa, o sea, tentaciones atractivas en nuestra mesa. Pero Dios nos está llamando a permanecer fiel con Él, con legumbres y con agua. Y la verdad, ¿tú crees que no hubo momentos en la vida de Daniel que no se le antojaba un pedazo de carne del banquete real? ¿Tú crees que no hubo momentos en la vida de Daniel cuando no se le antojaba un vino, una copa de vino de los mejores del imperio? Yo creo que sí. Es como si tú estás a dieta, y siempre pasa, no sé por qué, si tú estás a dieta y te ponen un café central así enfrente, seamos honestos, ¿le entras o no le entras? Mejor no digas nada porque estamos en la iglesia, hay que vernos. Pero Daniel decidió no obedecer sus deseos carnales. Daniel quiso vivir en una integridad espiritual y es lo que Dios nos está llamando el día de hoy. Y así también es nuestra vida. O creces en la carne o creces en el espíritu, pero no puedes crecer en los dos al mismo tiempo. No puedes caminar en santidad si sigues alimentando tus deseos carnales cada vez que se te ponen en la mesa. Sé que una nieve de Menchie's, de Dairy Queen, Häagen-Dazs, la que te guste, con toppings, sprinkles, todo el rollo, sabe increíble al principio, yo sé. Pero tarde que temprano nos vamos a subir a esa báscula, tarde que temprano nos vamos a hacer unos análisis de colesterol y triglicéridos y la vamos a pagar caro. En el mundo espiritual es igual.
Los manjares que el enemigo nos ofrece parecen deliciosos al principio, pero luego, después de un rato, vamos a pagar una factura, y una muy, muy cara. Y en el capítulo 1 se pudo ver cómo Daniel vio la fidelidad de Dios aún en el exilio. Después, en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño que lo perturba grandemente, profundamente. ¿Y qué pasa? Le manda a llamar a todos sus sabios y les dice: necesito que me den el sueño y la interpretación del sueño que soñé, y si nadie lo hace, entonces voy a descuartizar a todos los sabios de Babilonia. Y en medio de esa crisis, Daniel hace lo que cualquier hijo de Dios debe de hacer en momentos de crisis. Daniel busca a Dios en oración. Él reconoce que no puede solo y que no depende de su propia sabiduría. Como dice Proverbios capítulo 3 versículo 5: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y vaya que Daniel tenía entendimiento, vaya que Daniel era sabio, por eso estaba alrededor de los reyes. Amigo, amiga, si eres ingeniero, abogado, arquitecto, mecánico, lo que Dios haya puesto sobre tu vida, y te crees que eres uno de los mejores, que machín, que bien, pero no te apoyes en tu propia sabiduría. Y tienes que saber y tener muy claro que toda la sabiduría viene de lo alto. Entonces intercede Daniel, ¿verdad? Y Dios le revela cuál es el sueño y la interpretación de ese sueño. Y después, en Daniel capítulo 2 versículo 24, Daniel dice algo que me encantó de este texto. Dice, diga conmigo: no des muerte a los sabios de Babilonia. Dice: llévame ante el rey y declararé la interpretación. Daniel, fíjate, ya había salvado su pellejo. Daniel ya había salvado el pellejo de sus amigos. Él pudo haber dicho: ya terminé, ya la armé, ahora voy a disfrutar de las riquezas que el rey había prometido si interpretaba el sueño. Pero Daniel tenía algo más grande en su mente, algo que iba más allá de satisfacer sus propias necesidades. Porque muchas veces nosotros nos encontramos disfrutando de manjares espirituales que el Espíritu Santo nos da cuando llega, cuando nos transforma, cuando nos liberta. Disfrutamos a veces la dirección de Dios cuando dice: hey, Armin, no es por aquí, es por allá. Disfruto del amor de Dios que me abraza, me sostiene en los tiempos más difíciles de mi vida. Pero a veces podemos estar disfrutando de esos manjares espirituales y olvidar que hay personas que están a punto de ser destruidas espiritualmente. Y tú y yo pudimos haberles hablado, y tú y yo pudimos haber salido de nuestra zona de confort, pero nos quedamos disfrutando de mis promesas, disfrutando de mis bendiciones, disfrutando de mis momentos con Dios, disfrutando de lo mío, de lo mío, de lo mío, mientras otros se van a una eternidad sin Cristo Jesús. Y Daniel, en el capítulo 2, intercedió por los sabios de Babilonia, gente que ni estaba caminando con él, y Dios respondió. Ahora sí, ya que estamos al corriente, abramos nuestras Biblias a Daniel capítulo 3 versículo 1 en adelante. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 27 metros y su anchura de 2.7 metros. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces y magistrados, y todos los gobernantes de las provincias, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Vamos a hacer pausa ahí. Me impacta ver cómo los impíos no tienen ningún problema hablar de sus dioses con D minúscula, invitarte a sus rituales espirituales, rituales religiosos. Y nosotros que servimos a un Dios con poder, a un Dios que salva, que restaura, que sana, a veces, como dice Cris, se nos junta la familia de traerlos aquí. Pero bueno, ok. Versículo 3 al 6, podemos ver cómo todos los gobernantes de las provincias llegaron a este evento y estaban de pie ante esa estatua que el rey había levantado. Entonces el heraldo proclamó con fuerza, dice: se ordena a todos los pueblos, naciones y lenguas que al sonido de los instrumentos todos se postren y adoren esta estatua.
Pero todo el que no se postre y adore, lo vamos a echar a un horno de fuego ardiente. Después del versículo 7 al 12, todos los pueblos oyen el sonido de los instrumentos y se empiezan a adorar y postrar ante esta estatua. Pero después del evento llegan unos chismosos, también los podemos conocer en la Biblia como los caldeos aquí, que llegan con el rey. Yo me imagino que tuvieron una conversación así como: oye rey, muchas gracias antes que nada por invitarme a este evento, estuvo increíble, pero te quiero recordar algo. Dice: sí, tú dijiste que el que no se postrara ante esta estatua los ibas a echar a un fuego de horno, ¿correcto? Dice: sí, correcto. Y dice: bueno, pues hay unos jóvenes judíos a quien tú pusiste a cargo de las provincias que no sirven a tus dioses, no te hicieron caso y no se postraron ante esa estatua. Se puede calcular que estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, tenían entre 18 y 20 años de edad. Ellos habían sido exiliados, pero antes del exilio, sus padres ya les habían enseñado todo lo que ellos necesitaban saber para enfrentar al mundo. Porque desde muy pequeños en la cultura hebrea, lo primero que se les enseña a los hijos es el Shema, que es básicamente uno de los centros de la fe judía. De hecho, esto no es opcional, es una orden directa de parte de Dios hacia los padres, y la podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 6 versículo 7, cuando Dios dice: la repetirás diligentemente a tus hijos. Y el versículo es Deuteronomio 6:4, dice: escucha, oh Israel. Todos los días se lo dicen a sus hijos: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor uno es, no la estatua, no el dinero, no las riquezas, no el rey, el Señor uno es. Por eso es la importancia, familia, que te involucres en la educación espiritual de tus hijos desde chiquitos, porque tú nunca sabes cuándo va a llegar el día cuando ellos van a estar parados ante una estatua y van a tener que decidir: ¿me postro o sigo firme en las promesas de Dios? De que va a llegar el día, va a llegar el día. Fíjate bien, en el versículo 7, la cultura ya había cambiado. De todos los jóvenes que fueron llevados a Babilonia, jóvenes instruidos, conocedores de la palabra de Dios, ya todos habían sido absorbidos por esa cultura babilónica, o al menos no se mencionan. Solo 3. No se sabe cuántos fueron llevados, pero sí se sabe que el remanente fue muy, muy pequeño. Porque no cualquiera se atreve a decirle que no a la cultura. ¿Por qué? Porque cuando dices que no, te vas a ver como el rarito del círculo. Te quedas fuera del grupo, te empiezan a señalar. Es difícil serle fiel a Dios cuando todos los demás ya se postraron. ¿Qué le costaba a estos jóvenes inclinarse ante esta estatua? Es una inclinada. Es solo una vez. Es solo una palabra, es solo un beso, es solo un like. Es solo un trago. Y en ese solo será una vez es donde todo se puede escapar de tus manos. En ese solo será un tú ponle lo que tú quieras. Es donde todo lo increíble que has crecido en Dios se empieza a desmoronar. Por eso es necesario que aprendamos a decirle que no al enemigo y permanecer firmes en ese no, porque cuando permanecemos firmes en el no hacia el enemigo, recibimos el sí del Señor Jesús. Y estos jóvenes ahí estaban, en el punto más decisivo de su vida. Qué fuerte lo que estaban viviendo. Imagínatelos, ya habían sido exiliados, habían sido puestos como gobernadores de las provincias. Ya lo habían hecho. Ya estaban codeando con todos los nice de las provincias. Ya andaban paseándose ahí en su Mercedes-Benz. No había Mercedes-Benz en ese tiempo, pero imagínatelo. Ya estaban saludando a todos en la calle así de 2 deditos sin voltear. Les abrían las puertas a los mejores restaurantes, se sentaban en las mejores mesas, sus hijos estaban en las mejores escuelas, ya lo habían hecho en la vida. Pero ahora estaban ante una estatua gigante, viendo cómo los gobernadores, los consejeros, los jueces, los magistrados se empiezan a postrar uno tras otro. Pum, 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 pum.
Y ahí estaban estos jóvenes, las manos sudadas, me imagino su corazón palpitando a 1000 por una, con las tortas así de sudor que se marca. Yo sé que nomás a mí, a ustedes no nada más. Así cuando te pones nervioso y viendo y diciendo, mira, ya se postró fulanito, mira, ya se postró el magistrado, mira, ya se postró aquel que no se vino de nosotros como exiliado, ya se postró aquel que él fue el que me invitó a la iglesia, ya se postró. Porque así es el mundo. El mundo no te va a cuestionar nada. El mundo no va a ver el trasfondo espiritual detrás de todo lo que existe, detrás de la música, detrás del entretenimiento, de las fiestas. El mundo solo se postra. Pero nosotros como hijos de Dios somos los que debemos de cuestionarnos ante cada decisión que se nos pone en la mesa. ¿Sabes qué significa Daniel? Sé que lo repasaron en capítulo 1. Significa Dios es mi juez. Aunque le cambiaron el nombre a Belsasar, ¿verdad? Dentro de él seguía siendo Daniel. Él seguía creyendo que Dios era su juez. Y aunque Daniel no aparece en el capítulo 3, sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, estoy seguro que mostraban esa misma convicción. Dios es mi juez. Cada decisión que tomaban ellos lo tomaban con esa verdad en su corazón. Y hoy te pregunto a ti, ¿estás viendo a Dios como tu juez en las decisiones que estás haciendo al diario? Al ver imágenes en el celular que a lo mejor no debes, al recibir un mensaje que no es de tu esposo, no es de tu esposa. ¿Estás viendo a Dios como tu juez cuando haces tus impuestos? ¿Cuando haces el corte de tu negocio? Ellos sabían que si se inclinaban ante esa estatua ganarían la aprobación del rey, pero perderían de las promesas de Dios. Y así es con nosotros. Cada decisión que nosotros vamos a tomar en nuestra vida, familia, es una invitación. O nos inclinamos ante el rey de este mundo o nos inclinamos ante Dios. Pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. De hecho, Mateo capítulo 6 versículo 24 dice: nadie puede servir ¿a qué? A dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Para estos jóvenes era una estatua de oro enorme, pero para ti, para mí, puede ser la invitación a postrarnos ante las riquezas, ante el adulterio, ante la fornicación, ante la fiesta, ante la lujuria, el chisme. Tú ponle el nombre que tú quieras. Y está en ti y está en mí inclinarnos ante la estatua o mantenernos firmes en Dios. Entonces, cuando Nabucodonosor escucha que no se iban a postrar, se llenó de ira, le cambió el semblante, dice la palabra, y al tenernos frente a él, les dice: ¿es cierto que no sirven a mis dioses y que no se postran ante la estatua que yo levanté? Y les dice: les voy a dar otra oportunidad. Pausa ahí. Porque es tan increíble como el enemigo va a llegar a tu vida y te va a dar segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Te va a tender el lazo para que caigas. Y ¿sabes cuándo llega? Cuando más fuerte te sientes en la palabra de Dios. El enemigo es muy paciente para darte oportunidades para que caigas en tu vida. Amigo, amiga, no es porque, amigo más bien, no es porque tú estés bien guapo o que tu secretario te está viendo. Es porque el enemigo está poniendo un lazo para que caigas en tu vida. Y por eso debemos de ver el trasfondo espiritual en todo lo que hacemos, en todo lo que nos presenta. Entonces le dice: les voy a dar otra oportunidad. ¿Están dispuestos a que al oír el sonido de estos instrumentos se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, el ultimátum era: los voy a lanzar a un horno de fuego ardiente. Y luego dice: ¿a qué Dios de minúscula podrá librarlos de mis manos? Entonces en el versículo 16 podemos leer, dice: Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará.
Diga conmigo, pero si no lo hace, versículo 18, si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos a esta estatua de oro que ha levantado. Muchos de los que están aquí hoy se encuentran en una situación tan difícil en su vida que solamente la mano de Dios puede intervenir. Y si no interviene, todo se cae. Pero yo te invito a que tomes la postura de estos hombres que dijeron: yo sé que Dios puede hacer el milagro, yo sé que Dios me puede sanar, yo sé que Dios puede restaurar a mi hijo, a mi hija, yo sé que Dios puede regresar a mi marido. Pero si no lo hace, Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo soberano. Versículo 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de furor, demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Reaccionó ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos. Fíjate todos los artículos que llevaban, es importante. Fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorras y otras ropas en el horno del fuego ardiente. Después, en el versículo 22 al 23, vemos cómo el horno fue calentado a tanta intensidad que los hombres que tomaron a estos jóvenes y que los iban a lanzar ahí al horno de fuego, se consumieron estos hombres inmediatamente por la alta intensidad de las llamas. Y ahí los tienes en medio del fuego, atados. Yo me imagino que ellos alcanzaron a ver cómo los hombres que los lanzaron fueron consumidos de inmediatamente. Es ese momento en los que ves a todos que están a tu alrededor, que están cayendo. Ellos pudieron haberse asustado y pensar, como dice el dicho: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ¿qué? Pon las tuyas a remojar. En otras palabras, ya se murieron estos vatos que fueron los que nos lanzaron al fuego, seguimos nosotros. Pero un hijo de Dios lleno de fe piensa diferente. Yo me imagino que al ver cómo se consumieron estos hombres que los tiraron, ellos pensaron, ellos se murieron y estaban afuera del horno, pero yo estoy dentro de las llamas y no me he consumido. Esto quiere decir que Dios está a punto de hacer algo en mi vida. Dile a tu vecino: Dios no ha acabado contigo. Amigo, amiga, si sigues de pie, si sigues vivo a pesar del fuego que está atacando tu vida, quiero que sepas algo. La palabra de Dios dice en Salmos 91:7: caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. El fuego no es para consumirte, es para construirte. El desierto que estás pasando, amigo, amiga, no fue hecho para matarte. El desierto es para que tú puedas celebrar las grandezas de Dios en tu vida. Podemos verlo en Éxodo capítulo 5 versículo 1, donde es Moisés y Aarón hablando con el faraón y le dicen: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me celebre, ¿qué? Una fiesta. ¿Dónde? En el desierto. Los desiertos y fuego en tu vida no son para que te deprimas, son para que veas la grandeza de Dios. Y entre más grande el fuego, más grande será tu testimonio. Y eso te lo aseguro. Sigamos leyendo versículo 24. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, le responden. Miren, respondió el rey, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Me imagino aquí
que todo lo que sus papás habían invertido en su vida espiritual cobró efecto ahí. Salmo 23, que dice, ya existía por cierto: aunque ande en valle de sombra de muerte, pues acaban de morir unos, no temeré mal alguno, porque ¿qué? Tú estarás conmigo. Y en ese momento vemos a un cuarto en el fuego. Dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Ya empiezan a reconocer a Dios. Salgan y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales, ¿sí se acuerdan de ellos? Así todos los que se postraron, ¿verdad? Si se reunieron para ver a estos hombres, como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún el olor de fuego había quedado en ellos. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto su Dios. Mientras van pasando los músicos, estos hombres decidieron caminar con integridad y rectitud delante de Dios, y aún así fueron echados al fuego. Caminar con Dios no significa que no vas a pasar por fuego. Caminar con Dios no significa que estás blindado de situaciones difíciles en tu vida. La Biblia dice que estos jóvenes fueron atados antes de ser echados al fuego, y que estuvieron ahí sin sufrir daño alguno. Hoy, familia, yo quiero invitarte a que tú veas el fuego que estás atravesando en tu vida no como un castigo, sino como una oportunidad. Tal vez te sientes atado como estos jóvenes, limitado o cargado, pero es en el fuego donde Dios rompe cadenas. Qué interesante que ninguno de los otros artículos que se mencionó se chamuscaron, se quemaron y todo, pero ¿qué se cayó? La atadura. Es en el fuego donde Dios quita toda atadura en tu vida. Yo le doy gracias a Dios por los fuegos que yo he atravesado. No sé si tú estás conmigo. Yo doy gracias a Dios por los fuegos por los que he atravesado, que dolieron, estuvieron fuertes, pero Él estuvo ahí conmigo. Si duele lo que estás pasando, yo sé, pasar por el fuego te va a doler, pero también vas a ser transformado. Deja de ver el fuego como una señal de que Dios está enojado contigo, que te está castigando, y empieza a verlo como un proceso en el cual Dios te va a limpiar, te va a fortalecer y te va a preparar para lo que viene en tu vida. Dios quiere hacer cambios profundos en tu vida. Si nos podemos levantar, por favor, para poner de pie. Zacarías capítulo 13 versículo 9 dice, es el Señor hablando, dice: haré pasar por el fuego a la tercera parte, los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé. Diré: ellos son mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es mi Dios. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Este texto sucede después del regreso del exilio de Babilonia, donde Dios declara que 2/3 partes de su pueblo iba a ser cortado, iba a ser eliminado por un juicio fuerte y serio. Pero la tercera parte, que el remanente, no se le iba a pasar bien pipiris nice. ¿Sabes lo que iba a pasar? Iban a ser probados, iban a ser purificados, pero iban a ser restaurados por la misma mano de Dios. Y yo no sé tú, yo prefiero ser probado y restaurado por la mano de Dios que ser eliminado de su vista.
Espero te haya gustado la palabra de Dios dirigida hacia tu vida. Y bueno, yo sé que hay gente que nos está viendo el día de hoy, que a lo mejor estás pasando por un fuego, a lo mejor estás pasando por un desierto difícil. Y hoy te quiero decir que Dios está caminando contigo como poderoso gigante. Yo te quiero invitar a que si tú no conoces al Señor Jesús, que hagas una oración conmigo, pero más que la oración, yo quiero que lo digas de todo corazón, sabiendo que Jesús tiene su oído inclinado hacia ti. Repite después de mí: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que anduviste entre nosotros, no pecaste y moriste en una cruz por mis pecados. Hoy yo te pido que entres en mi corazón, que me laves con tu sangre preciosa. Yo te entrego mi pasado, te entrego mi presente y te entrego mi futuro. Amén. Dios te bendiga y espero nos sigas acompañando. Hasta la próxima.